Primera de Reyes, capítulos de 11 al 15. Continuamos por este andar en la palabra y son capítulos que, si le hemos dado un vistazo, son capítulos en los que nos encontramos importantes cambios. Nos situamos en torno, por redondear, en torno al 900 antes de Cristo. Muerte de Salomón y división del reino, el norte por una parte, con el gobierno, la dirección, el reinado de Jeroboam, a continuación de Nadab y Baasa, y el sur, con el reinado de Roboam, Abías y Asa. Todo esto, repito, hasta el capítulo 15. Del norte, en la palabra se nos dice que ninguno hizo lo bueno delante de Dios. En el sur, en Judá, sí destaca el reinado de Asa, un reinado que sí se ajustaba a lo que Dios quería. Son capítulos de importante trascendencia histórica, por las repercusiones que iremos viendo a lo largo de esta breve exposición. ¿Qué decir de aquí? Pues en este breve bosquejo histórico, por contextualizar la época y el momento en el que estamos, decir que a partir de Salomón, nunca más el reino volvió a estar unido. Nunca más las 12 tribus estuvieron unidas, como se nos dice en el capítulo 12, versículo 9. Es más, el reino del norte, Israel, también que a veces se menciona como Efraín, termina desapareciendo unos 200 años más tarde. Es curioso cómo se nos profetiza en estos capítulos, concretamente en el versículo 15 del capítulo 14, cuando ya Jeroboam es rey, refiriéndonos al reino del norte, y Jeroboam envía su mujer a que consulte al profeta Ahías, el mismo que le dijo: oye, Jeroboam, que de parte del Señor, tú vas a reinar en el norte. Pues a ese mismo profeta envía a su mujer porque su hijo se había puesto enfermo. Y se encuentra con una sorpresa, que el profeta le dice de parte del Señor: Jehová sacudirá a Israel, al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho imágenes de acera, enojando a Jehová. O sea, esta señora va a preguntarle que cómo va a salir su hijo y se lleva esta profecía. De todas maneras, ya el que se supone que es el mismo autor de este primer libro de Reyes, Jeremías, había profetizado esto en Jeremías capítulo 11 y versículo 10, donde se dice: se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. Pues bien, Dios le da este aviso a Jeroboam. ¿Por qué? Porque Jeroboam había caído en una enorme idolatría, haciendo becerros de oro, creando un nuevo orden sacerdotal e incluso inventándose fechas de fiestas para el pueblo. Las consecuencias: a partir del 722 a.C., las 10 tribus se esparcirán para siempre tras la invasión de Asiria. Esto daría mucho que hablar. Nos podríamos remitir a Ezequiel 36, donde se nos dice que os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de vosotros, etcétera, etcétera. Esto ya sería motivo de un estudio en mucha más profundidad. Pero esto es lo que nos encontramos hasta ahora. Y como decía, tras este breve bosquejo histórico, hay dos cuestiones que me han llamado la atención. Me han llamado la atención un par de cuestiones. La primera, los consejos. Hay dos consejos, uno a Roboam y otro a Jeroboam, que quería compartir. En cuanto a Roboam, justo antes de empezar a reinar, Jeroboam y toda la congregación de Israel
le pide que disminuyera el yugo, la carga que Salomón había puesto sobre el pueblo. ¿Y qué hace Roboam? Consulta a los ancianos y les dice, atienda al pueblo, escúchalo. Y también consulta a los jóvenes, a los que son de su edad, a aquellos que no tenían experiencia. ¿Y qué les contesta? ¿Cómo que disminuir? Lo que tienes que hacer es todo lo contrario. ¿Qué pasó? Que cuando quiso seguir con esos impuestos y demás, finalmente lo que se conoce como Israel, el norte, se aparta definitivamente de David. Capítulo 12, versículo 19. De David, de la casa de David, me refiero, a lo que se conoce como Judá. Eso por una parte. Trajo graves consecuencias. Por otra parte, Jeroboam. Jeroboam recibió grandes promesas de parte de Jehová. Lo tenemos en el capítulo 11, versículos 38 y 39. Pero ¿qué ocurría? Que como estaban en el norte, tenían que ir a Jerusalén a adorar en el templo. ¿Qué pensó Jeroboam? Cuando el pueblo vuelva otra vez a Judá, aunque sea de paso, aunque sea transitorio, se van a volver de nuevo a Roboam. ¿Y qué hizo? Para que el pueblo no tuviese que ir a Jerusalén, pues hizo becerros de oro. ¿Y por qué lo hizo? Pues se nos dice en el capítulo 12, versículo 28, lo hizo a raíz del consejo recibido. No se dice que ¿quién le aconsejó esto? Pero fue otro mal consejo. Qué importantes son los consejos. ¿De quién recibimos los consejos? Porque vaya dos ejemplos que tenemos aquí. ¿Esos consejos son conforme a Dios o son consejos para agradar a otros? Un versículo que no me resisto a compartir. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y entre ellos consejero. Estamos en Isaías capítulo 9, versículo 6. Es otra de las denominaciones que el Señor recibe, consejero. ¿Qué mejor consejero que la propia palabra, el Señor, hablándonos a través de ella? Pero quería volver al comienzo de estos capítulos y yo le pondría un título. Siempre cuando reviso los capítulos a exponer, a compartir, ¿cuál es la idea? ¿Con qué me quedaría? Y me quedaría con la siguiente, que es cogida de Primera de Corintios capítulo 10. Y dice, así que el que crea estar firme, mire que no caiga. El que crea estar firme, mire que no caiga. Yo creo que esto es una advertencia que la palabra nos está dando y que no deberíamos olvidar. En el capítulo 3 de este primer libro de Reyes, ¿qué fue lo que Salomón pidió al Señor? Le pidió discernimiento para poder guiar al pueblo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Le dice, he aquí te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Pero no queda la cosa ahí, sino que además el Señor les concede riqueza y gloria. Y no queda ahí la cosa, sino que además le avisa y le dice, si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Evidentemente no lo hizo, porque David murió con 59 años. ¿Qué le pasó a Salomón? ¿Qué fue lo que le ocurrió? Porque sabemos cómo terminó. En el versículo 9 y 10 del capítulo 11, se nos dice qué fue lo que le pasó a Salomón. Se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, un Dios que se le había aparecido 2 veces.
y que le había mandado acerca de esto, que no se fuese en pos de dioses ajenos. Mas él no lo guardó, no echó cuenta de esto. Se había apartado su corazón de Dios mismo. ¿Cómo es posible? Ya Jeremías 17, versículo 9, nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo se pudo apartar el corazón de Salomón de esta manera? ¿Cómo se puede apartar el corazón de los creyentes en la palabra escrita que el Señor nos ha dejado? ¿Qué casos que conocemos, cómo es posible que se puedan apartar de esta manera? Quizás Salomón no sabía que la idolatría era detestable ante los ojos de Dios, no lo sabía. Quizás Salomón no sabía ese versículo de Deuteronomio 10:20 que dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. ¿No lo sabría? Seguro que sí, seguro que sí. Pero habrá muchas razones por las que un corazón se puede apartar de la palabra. Incluso a veces pueden ser casos en los que realmente se ha confesado al Señor, pero esa salvación realmente no ha sido una confesión de corazón, una confesión sincera. Otras veces quizá pueda ser por falta de raíces, de una fe con buenas raíces. Ya nos lo cuenta la palabra, nos lo dice en Mateo 13, con esa parábola del sembrador, la semilla esa que cae entre pedregales. ¿Y qué ocurre? Que fue sembrado entre espinos, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Pero entre todas las cosas o causas que pueden llevar a apartarnos de Dios, creo que quizá la más frecuente pudiera ser que sean nuestros propios placeres, nuestros propios gustos, los que se superpongan, se prioricen frente a los mandamientos de Dios. Es lo que la palabra se nos dice se nos habla como concupiscencia, satisfacer los placeres por encima de lo que Dios nos está pidiendo. En el primer capítulo de Santiago nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La propia concupiscencia, el satisfacer los placeres. Salomón tuvo 700 mujeres y 300 concubinas, 1000 mujeres. Si uno echa cuentas, eso es estar con una mujer cada 3 años. Es decir, estoy contigo hoy y ya no nos vemos hasta dentro de 3 años. Por ahí salen las cuentas. Pero a esto además le podríamos unir otra cuestión. Viniendo, y son palabras del propio Señor, acabando ya el Evangelio de Lucas, el Señor le dice a Pedro, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma, fortalece a tus hermanos. Y me pregunto, ¿pudo también Salomón ser zarandeado por Satanás? Tenemos ejemplos en la palabra. Ahí tenemos el libro de Job. Satanás es el príncipe de este mundo y conoce nuestras debilidades, conoce esa concupiscencia que muchas veces no podemos reprimir y puede propiciar situaciones para que esa concupiscencia, para que esas debilidades aparezcan. A Salomón esa debilidad le llevó a idolatría. Se dejó guiar, se dejó seducir para adorar a dioses que el Señor detesta. Y en cuanto a toda esta reflexión, quería hacer varias preguntas que ya
en otro momento que he tenido ocasión también de exponer la palabra, he realizado, que es este tema de las debilidades. Las debilidades nos llevan a pecados, nos llevan a apartarnos del Señor. Y vuelvo a repetir, ¿tenemos hecho nuestros deberes? ¿Sabemos cuáles son nuestras debilidades? Vanagloria, dinero, el ocio, la familia, los hijos, ¿son debilidades? La soberbia, la impaciencia. Podemos encontrar un buen ramillete. Es más, ¿conocemos las causas que han podido provocar estas debilidades? ¿Podemos transmitir esas debilidades a los que nos rodean? Salomón tuvo un mal ejemplo a su propio padre. En este sentido, tuvo esta debilidad también. Y yo me pregunto, ¿se transmiten las debilidades? Es una responsabilidad que tenemos. Y curiosamente, David también le habló a Salomón que guardase los mandamientos de Jehová para prosperar, en el segundo capítulo de este primer libro de Reyes. Pero Salomón parece que se inclinó más por aferrarse a esas debilidades que tuvo su propio padre. Aún más, si somos conscientes de esas debilidades, si somos conscientes que las podemos transmitir, otra cuestión, ¿las controlamos? ¿Somos capaces de controlarlas? La debilidad no es mala en el sentido de que todos tenemos debilidades. En la palabra también, en Hebreos 4, nos dice el Señor, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor nos entiende y esas debilidades están ahí, pero ¿las controlamos? ¿Ponemos nuestra voluntad y dejamos que el Espíritu Santo, que poseemos por los méritos de Cristo, dejamos que actúe o son nuestros propios placeres lo que priman? Esta cuestión yo creo que nos puede llegar a preocupar, ¿eh? A poco que pensemos, nos puede llegar a crear incluso cierta angustia. Pero en la primera carta de Pedro tenemos la solución, porque nos dice, resistir a Satanás, resistir la tentación, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Firmes en la fe. No hay otra fórmula. No la hay. Y además se nos dice cuál es la recompensa. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La recompensa está ahí. Nos afirma y nos fortalece ante la prueba, ante la debilidad. Tenemos que evitar en lo posible que nuestro corazón se aparte del Señor. Para finalizar, quisiera recordar lo que Pablo en una pastoral a la iglesia de Corinto envía, refiriéndose a que las experiencias por las que fue pasando el pueblo al salir de Egipto no deben salir también de enseñanza. Primera de Corintios capítulo 10, parafraseando, nos dice que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, que no seamos idólatras, como algunos de ellos, refiriéndose a aquellos que salieron de Egipto, huir de la fornicación, no tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, no murmuremos, como algunos de ellos murmuraron. Todo esto pueden ser también debilidades. Y finaliza, como he dicho al principio o hace unos minutos, así que el que piense, el que crea estar firme, mire que no caiga. Queremos pensar que Salomón se arrepintió. En ningún sitio está dicho de esa manera. De hecho, incluso Josías,
300 años después, quitó esos lugares de idolatría que Salomón había edificado. Segundo libro de Reyes, capítulo 23. Es verdad que en el libro de Eclesiastés nos encontramos proverbios donde se nos habla de la sabiduría, y entre ellas pues se nos dice que el principio de la sabiduría, ahí está, ¿no? El temor, la reverencia al Señor. Queremos pensar que Salomón estaba arrepentido en esa etapa final de su vida. Esa sabiduría que Salomón tenía, de por sí no evita la caída si no está acompañada por la gracia de Dios. Se nos dice en el capítulo 2 de Lucas. La sabiduría humana, la inteligencia humana no es útil ante Dios. En Job 28:28 se nos dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, no el saber muchas matemáticas, no el saber mucha historia. El temor al Señor es la sabiduría y apartarse del mal, la inteligencia. Hay muchos aspectos que se podrían comentar de estos capítulos, pero como el arrepentimiento, posible arrepentimiento de Salomón, y también el unirse al yugo desigual, algo que tenía también, aparece constancia de lo que hizo Salomón. Pero ya finalizo, el tiempo se termina. Recordando simplemente que el que crea estar firme, mire que no caiga. Conocemos cuáles son nuestras debilidades. Cuidado porque las podemos transmitir. ¿Somos capaces de controlarlas? ¿Dejamos que el Espíritu Santo nos guíe? Y hermanos, acabo con el deseo de que la fuerza de la fe, esa fe que el Señor nos ha dado, sea suficiente para vencer a la tentación, al adversario, que como un león rugiente anda alrededor de los que temen al Señor. A Él sea la gloria.